Hemos visto hasta este punto lo que es la conceptualización básica para estadística descriptiva y pues para la asignatura en general como población, muestra y toda la clasificación de variables, los tipos de variables y otros elementos conceptuales o definiciones. Además hemos trabajado lo que es el procedimiento para elaborar tablas de distribución de frecuencias para datos simples y agrupados. Y en el video anterior vimos un ejemplo específico para datos agrupados, el cual vamos a realizar eh, nuevamente, pero con una variante que les permitirá ver las posibilidades de elegir el tamaño el número de intervalos, el tamaño o ancho de la amplitud o, o ancho del intervalo. Y pues eso dependerá nada más del criterio de cada uno y que a la vez nos permite ver que el resultado no varía, o sea, el resultado, la esencia del resultado sigue siendo la misma en estadística, hablando estadísticamente. Recordando, tenemos dos tablas que tenemos que conocer o diferenciar para cuando tengamos uno u otro caso. En la de arriba tenemos una tabla de distribución de frecuencias para datos simples, o sea, sin agrupar. Y para la segunda tendríamos una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. En esta última pues vemos que hay dos columnas que diferencian de la anterior, de la tabla anterior, y las otras cuatro restantes siguen siendo exactamente las mismas. En la clase de hoy vamos a ver también, aparte el ejemplo que vamos a repetir con una variante, vamos a ver cómo hacer una tabla de distribución de frecuencia, pero para datos cualitativos, nominales, en los que no es necesario o más bien no se debe de completar todas las cuatro columnas, simplemente podemos utilizar las frecuencias absolutas simples y las relativas simples, pero eso veremos en este video. Recordando el procedimiento para elaborar la distribución de frecuencias para datos agrupados, eh, recordemos que aquí los primeros tres puntos o los primeros tres pasos sí, son la clave para poder realizar la tabla. Y pues tendríamos que hacerlo un poco mecánico a partir de la parte 4 hasta la 7. Esa parte es digamos, la de relleno. En cambio, la primera es darle forma a la tabla, construir los elementos principales para la elaboración de la tabla. Ok, entonces el ejemplo sigue siendo el mismo. En este caso tenemos los datos en una tabla y pues eh, debemos de organizar esos datos de la siguiente manera. Ya para darle la solución, en el paso que aquí aparece como paso 0, porque no está dentro del listado que hemos incluido antes, vamos a organizar primero los datos de menor a mayor. Esto con el fin de facilitar el trabajo. Una vez organizados los datos de menor a mayor, de inmediato podemos identificar quién es el mínimo y quién es el máximo. Pues el primero sería el mínimo y el último sería el máximo, porque el mismo orden ya nos permite encontrar dichos valores. En este caso el 21 sería el mínimo y el 48 sería el máximo. Fíjense bien que en la clase pasada el ejemplo lo presentamos tal como está en esta lámina, pero cuando tenemos así, al organizarlo en una tablita,
vemos cómo se tiene una mejor visión y una estética que nos permite apreciar con más agrado lo que son los datos. Entonces, eso es lo que tenemos organizados los datos, los anteriores. En la medida de lo posible, pues hay que hacerlo así para que visualmente nos desahoguemos la vista y podamos ver y con más claridad la estructura o el orden de los datos. Ahora sí, con el paso 1, los pasos que son directos, pues, y que ya los dijimos, solo los voy a mencionar y los otros en los que quiero que se fijen, pues los vamos a enfatizar. El rango ya lo conocíamos anteriormente, lo hicimos, sigue siendo igual la forma de cálculo, máximo menos el mínimo. Luego determinamos el número de clases. El número de clases utilizando la fórmula, pues en este caso da 6.6438 y lo tomamos como 7. Tomando por exceso, tendríamos que agarrar 7 clases. El video anterior hablamos de 6 clases. Y para el cálculo del ancho del intervalo, en este caso vamos a dividir 27 entre 7 y nos da 385, que por exceso agarramos 4. Si agarramos el ancho de 4, como recuerden que bueno, pueden ver también en el video anterior, teníamos un ancho de intervalo de 5. Ya esa es la primera variante también que podemos observar. Eso nos permite también ver la flexibilidad que podemos tener media vez tengamos claro cuál es el objetivo, que es resumir los datos y presentarlos de una manera tabular o gráfica que facilite la lectura. No tanto que el número de intervalos sea mucho o mínimo, no, eso no es lo relevante, sino la presentación de los datos, resumir los datos en una tabla o en un gráfico. Y ese es el objetivo que perseguimos. Una vez que tengamos el ancho del intervalo y todo lo anterior, pues procedemos a la creación de las clases. Ahora, en este, vamos a tomar el número mínimo, que es 21, para partir de ahí y crear el primer intervalo. Si a 21 le sumo 4, llego a 25. Y ese sería el primer intervalo. El ejercicio del video anterior, que es el mismo, pero que tomamos para la creación de las clases, el límite inferior como un número anterior al mínimo, también es posible. Pero ahora en este caso estoy tomando el mínimo. En el video anterior comparo nuevamente que tomamos un hecho de intervalo de clase de 5 y ahora hemos encontrado que es de 4 por los datos que hemos recogido o que hemos calculado en los primeros 3 pasos. Entonces al sumarle 4 llegamos a 25 en este intervalo. Y ahora tomo el 25 y a partir de 25 le sumo 4, llego a 29 para el segundo intervalo. Y así sucesivamente hasta llegar a completar el séptimo intervalo que va de 45 a 49. Y ahí tengo los 7 intervalos, las 7 clases. Cuando ya tengo los intervalos, vamos con las marcas de clases. Para la primera marca de clase tomo el primer intervalo de 21 a 25 y esos números, los extremos de ese intervalo, 21 y 25, lo sumo y lo divido entre 2 y me da 23. Si hago lo mismo para el resto, pues tendría la marca de clase de cada intervalo. Y ahí están calculadas. Muy bien, fíjense bien, en esta lámina podemos ver que el conjunto de datos está ordenado de menor a mayor y tengo la tabla
donde lo vamos a resumir. ¿Cómo saco la primera frecuencia absoluta simple? Pues bien, lo primero es disponer la tabla tal como está y ya habiendo calculado los primeros pasos, ubico las clases en la primera columna y la marca de clase en la segunda. Ese es el punto de partida. Una vez que yo tenga claro cuáles son las clases, voy a contar todos los números que caen en el intervalo de 21 a 25. En este caso, este cae aquí, en este intervalo. Entonces se contabiliza. Este también. 23 aparece 2 veces. También se contabilizan. Ya llevamos 4 números que caen en este intervalo. El 24 también cae en este intervalo. Y el 25, como el 25 acá, ya la convención que tuvimos en la clase anterior, es que el extremo superior o el límite superior del intervalo no se incluía, sino que se va a retomar como parte del límite inferior y ahí se va a incluir, entonces este 25 ya no es parte de este intervalo. Por tanto, ya a partir de aquí en adelante ya no los tomo en cuenta para contabilizarlos en la frecuencia absoluta simple de este intervalo. Y resumiendo, tengo 5 datos o 5 valores que están en este intervalo, que caen en este intervalo. Por tanto, aquí tengo que poner 5. Para el siguiente intervalo de 25 a 29, tengo que contar desde donde me quedé, de 25 a buscar al 29, pero el 29 no lo voy a incluir. Y como solo aparece un 29, tendría que tomar desde este 25 hasta este 28. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, porque ese ya no va. Entonces aquí en esta segunda fila para este intervalo hay 8 datos u 8 valores que caen en ese intervalo. De esa manera me voy con todos los demás intervalos contando cuántos de estos caen en cada intervalo y ya tengo las frecuencias absolutas simples. Una vez que tenga las frecuencias absolutas simples, debo de sumarlas para tener el total. Y vemos cómo el total debe de dar siempre lo que es la cantidad de datos que tengo originalmente. Siempre tiene que dar 50. O sea, no 50, sino el total, el tamaño de la muestra. Para este ejemplo, pues debe de ser 50, independientemente de la variante que decidamos tomar para los pasos del 1 al 3. Una vez llegado a la frecuencia absoluta simple, todas las demás columnas, las restantes 3, se pueden calcular de manera mecánica con fórmulas, como lo hemos visto. Entonces, en la tabla ya quedaría de esta manera. Yo no lo voy a volver a hacer porque ya lo hicimos, ya lo expliqué y lo pueden ustedes revisar. Esta sería la tabla completa ya con ese nuevo procedimiento. Y si yo no quiero los resultados en decimales, sino que en porcentajes, debo de multiplicar por 100 y ahí tengo las dos tablas comparativas. Una en la que tengo solo los decimales y otra en la que lo tengo en porcentaje. Es decisión de ustedes cuál de las dos van a dejar. Yo prefiero muchas veces lo que son las que tiene porcentajes, porque así se facilita un poco al describir la tabla, al describir algún valor que quiera yo explicar o interpretar de la tabla. Se facilita más la narrativa a partir de las frecuencias relativas en porcentajes. Cuando me dicen que interprete valores de la tabla o que interprete la tabla, lo ideal es agarrar un valor de cada columna de las frecuencias, porque al agarrar un valor, de la misma manera se interpreta el resto. En el primer caso, tengo en la frecuencia absoluta simple, agarro el 8 para interpretar y ese sería n sub 2.
Y en este caso decimos que indica que hay 8 taxis que consumieron entre 25 y 29 litros de gasolina o que consumieron un promedio de 27 litros. La misma explicación y di la vez pasada, en la clase anterior. ¿Cómo sé yo que está entre 25 y 29 litros? Pues el 8, que es la frecuencia absoluta simple que he tomado para explicar o para interpretar esa tabla en esa columna, pues tiene el intervalo que va de 25 a 29. Como es una variable cuantitativa continua, pues se dice entre 25 y 29, no importa que el 29 no haya sido incluido en ese intervalo. Para el siguiente caso, la f sub 3, que es la frecuencia relativa simple, tomo el tercer dato de la tercera fila. Por tanto, eso se interpretaría como f minúscula sub 3 por la simbología que hemos utilizado, en la que el porcentaje es 24. Y eso indica que el 24% de los taxis consumieron entre 29 y 33 litros de gasolina, o que consumieron un promedio de 31 litros. Ahora con las acumuladas, tomo el cuarto dato de la segunda columna columna de la frecuencia absolutas acumulada y hay 34 taxis que consumieron menos de 37 litros. ¿Cómo sé yo para decir que son menos de 37? Pues me voy camino en la fila hacia el inicio donde están las clases, los intervalos, y veo el límite superior del intervalo de esa fila. El intervalo de esa fila es de 33 a 37. Pero como estamos hablando de las acumuladas vienen acumuladas desde el principio del primer intervalo. Entonces, basta con decir que consumieron menos de 37 y ya incluimos todos los demás intervalos anteriores, porque es acumulada. Para la acumulada absoluta, para la relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la anterior es la frecuencia absoluta acumulada, pues tenemos 82% en la fila 5. Y eso indica que el 82% de los taxis consumieron menos de 41, porque es lo que aparece en el intervalo. El límite superior es 41 del intervalo de la fila 5. Esa sería la interpretación. Voy dando, digamos, entrada a lo que es el gráfico de histograma, porque vamos a trabajar el histograma y el polígono de frecuencias. Para la variable que estamos explicando, que es el consumo de combustible en litros o galones, como ustedes lo quieran ver, es una variable cuantitativa continua. Por tanto, el gráfico que se le apega es un histograma. Y al histograma se le puede hacer, siempre se le puede hacer un polígono de frecuencia, que luego explico cómo surge ese polígono de frecuencia, cómo se elabora. Pero en principio, un gráfico como el que estamos viendo en pantalla es el que haríamos. Y para hacer un histograma, pues también vamos a hacer una práctica en Excel, donde explico paso a paso cómo lo pueden elaborar manualmente, pero en Excel, cuando digo manualmente me refiero a que no se va a utilizar un acceso directo para elaborar un gráfico de inmediato, como ya de los gráficos que trae Excel, sino que elaborarlo nosotros con trabajo de fórmulas y procedimientos de Excel. Eso es lo que haríamos, pero posteriormente. Ahorita solo les presento el gráfico que se le apega mejor a la variable que estamos explicando, que es consumo de gasolina para el ejercicio anterior.
tenemos el ejemplo 2 que es el que ustedes van a elaborar, más bien, o van a trabajar para poner en práctica lo que ya expliqué con el ejercicio anterior. De esa manera ustedes se aseguran que han comprendido lo que se les ha explicado en estas últimas clases. Y a continuación vamos a explicar cómo sería una tabla de distribución de frecuencia para datos cualitativos. Su respectivo gráfico y algunas medidas de posición como la media, entre otras, y otras medidas estadísticas. La tabla de frecuencia ya ustedes la conocen, pero esta tabla de distribución de frecuencia se aplica para cuando la variable es ordinal o cuando es de intervalo o de razón. Más que todo cuando tenemos datos discretos, podemos aplicar esta tabla. Cuando hablamos de variables cualitativas, de hecho solo vamos a tomar las primeras dos columnas de esta tabla, que es la que dice datos y la que dice frecuencia absoluta simple, porque es de hecho una variable cualitativa la que ya no tendría sentido hablar de acumuladas ni de relativas. Recuerden que estamos en la unidad 1 en la que estamos aprendiendo o adquiriendo habilidades para poder describir un conjunto de datos. A partir de un conjunto de datos, saber cómo resumir esos datos en tablas gráficos y pues hacer las respectivas interpretaciones o análisis de eso mismo. Un aspecto muy importante de la estadística descriptiva es que no se limita a analizar variables cuantitativas o variables medibles como es la edad, el peso, la estatura, entre otras, sino que también puede medir en cierta manera lo que son atributos o variables que no son medibles. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para medir el miedo de una persona, no utilizamos una regla, no utilizamos algún instrumento con el que se pueda medir porque de hecho no existe. No hay instrumentos para medir el miedo de una persona, aunque hoy con la ciencia pues eh, hay formas de medir la actividad cerebral ante la exposición a algo, a cosas que nos puedan dar miedo y se podría ver cómo es el comportamiento, pero en principio, digamos, no tenemos formas de medir el miedo, por tanto, al momento de querer investigar ese atributo, lo que tenemos que hacer es categorizar una variable, la variable de miedo, con con ciertas medidas que nosotros mismos vamos a establecer. Podríamos decir, yo le puedo hacer una pregunta en una encuesta a alguien que es de mi interés investigar y de preguntarle, ¿cuánto miedo sientes ante alguna película de terror, qué sé yo? Y le puedo poner las opciones de respuesta mucho, poco o nada. O también le podría dar una escala de medición, decirle de una escala del 1 al 5. O le puedo decir en una escala del 1 al 10 qué tanto miedo sientes por ver tal película. Entonces ya la persona puede valorarse a sí misma
y dar una medición cualitativa de lo que él percibe como su grado de miedo hacia aquella película en cuestión. Pero si nos ponemos a analizar, entonces la variable en este caso sería una variable cualitativa que depende de la percepción del individuo que va a emitir el juicio sobre ella, ya sea hombre, mujer, quien sea que vaya a pasar a responder dicha pregunta, a quien se le esté haciendo la pregunta. Entonces, así como el miedo, pues tenemos la felicidad y otras variables que no necesariamente podamos medir. O sea, que no son variables en principio medibles, sino que se captura la información dependiendo de una información subjetiva del individuo que nos va a dar la información. Entonces estas variables son cualitativas y a una variable cualitativa pues ya dijimos los tipos de gráficos que le podemos hacer como gráfico de pastel, gráfico de barra y poner pues visualmente este tipo de herramientas estadísticas para el análisis o la interpretación o para brindar información a quien pueda interesar. Vamos a ver este ejemplo. Dice, el Viceministerio de Transporte a través de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil ha reportado las causas principales que ocasionaron los accidentes de tránsito el primer día de vacación de Semana Santa de 2017. A continuación se presentan los casos. Estos casos se refiere que son los datos que se han recolectado, pero no es que se hayan ido a preguntar, sino que ya existe un reporte o un registro en donde este viceministerio pues pudo contar a través de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil con esta información. Ellos llevan registro y por tanto eso ya están. Lo único que se hace es que con esos datos vamos a describirlos de una manera tabular y en gráfico. Ahí los datos están, digamos, en el orden que se recogieron y por tanto están aleatorios, no están ya estructurados eh, como nosotros lo vamos a hacer en este momento. En primer lugar, lo que nos piden es describir el proceso de análisis de las causas de accidentes. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense los datos que tenemos, cómo aparecen, desordenados. Nosotros lo que vamos a hacer es ordenarlos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos o datos y a partir de esos datos nosotros los queremos describir o analizar, nos van a surgir muchas dudas, sobre todo cuando no tenemos la experiencia para manejar datos. En primer lugar, podríamos preguntarnos, ¿ahora qué hago con estos datos? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo los ordeno? ¿Se podrá hacer algún tipo de análisis? ¿Qué conclusiones voy a dar? ¿Qué esperarán que se muestre con estos datos? ¿Será realmente útil mostrar un gráfico, mostrar una tabla o cifras puntuales? Bueno, estas y otras preguntas se nos pueden ocurrir y nos pueden surgir en un momento dado en el que vayamos a trabajar con datos. Pues todas esas preguntas se responden poco a poco con la experiencia y pues lo vamos a ir discutiendo a medida que vayamos desarrollándolo.
Como vemos, pues cuando nosotros tenemos una serie de datos, lo que vamos a hacer es verificar primero, en primer lugar, cuáles son las diferentes categorías que surgen. De la serie de datos desordenados que vimos, hay unas que se repiten, o sea, entre ellas se repiten. Pues nosotros no solamente vamos a tomar una vez cada respuesta o cada tipo de respuesta o cada tipo de dato diferente. En la tablita que está ahorita acá, hemos codificado como causa 1, 2, 3, 4 hasta las 6 las diferentes categorías que tenemos en el conjunto de datos. Ya estamos relacionando causa 1 como distractor del conductor, causa 2 le hemos puesto, lo hemos identificado como no guardar distancia reglamentaria, causa 3 invadir carril, causa 4 ebriedad, causa 5 no respetar señal de prioridad y causa 6 velocidad excesiva. Estos códigos, causa 1, 2, 3 hasta las 6, es nada más algo categórico también, no tiene una relación de orden. No significa que distracción del conductor sea la primera, sino que simplemente es un orden propio para mi forma de organizar la información. Otro investigador le pudo haber puesto a ebriedad que sería la causa 1 y las demás le pone lo pone en otro código. Tampoco tiene que ver con que sea el que tiene mayor incidencia o la mayor frecuencia el primero y que el 6 sea el que tiene menos frecuencia. No, simplemente es un orden aleatorio que yo elijo simplemente por ganas de ponerlo así. Cualquiera pudo haberlo puesto en otro orden. Lo de código solamente es para organización y para facilitar el trabajo, repito. Lo que nos decía la lámina anterior es que tenemos que, después de haber identificado las diferentes categorías, los vamos a ubicar en una columna como la que está acá para elaborar la tabla. Las primeras dos columnas son las más importantes, la de datos, o sea, donde tengo las etiquetas o categorías, y la de las frecuencias absolutas, que es el número de veces que cada uno aparece en el conjunto de datos que tengo, del registro que me ha dado la policía. Al final debo de sumar igual como antes para ver que tenga la cantidad de datos que originalmente se me ha proporcionado. Para el caso son 57. Observen que el número de distractor del conductor es la que tiene más y aparece primero, pero eso es una cuestión de casualidad que se ha organizado de esa manera. Podría aparecer en cualquier otra posición y sigue siendo la información equivalente, la misma. No tiene nada que ver con un orden. Si yo quiero ponerlo en orden, también lo puedo hacer. Ebriedad en este caso sería el primero, que sería el que tiene menor, o lo podría poner de último. Se puede organizar, como antes les decía, de mayor a menor o de menor a mayor en cuanto a las frecuencias. En cuanto a los datos, no tiene sentido un orden específico, ¿no? O sea, en cuanto a las etiquetas o categorías, no tiene sentido un orden específico. Distractor del conductor da igual si lo pongo al primero, al medio o al final. Igual invadir carril, contrario, da igual donde yo lo ponga. Entonces, eso no tiene un orden, no tiene un sentido de orden. Solo puedo organizar las frecuencias, pero eso es a gusto o criterio personal de quien presenta los datos.
Y en cuanto a las frecuencias relativas, simplemente se sacan, como les mencionaba, para conocer la proporción o el porcentaje en que esa causa influye en los accidentes de tránsito en el primer día de vacación. Entonces solamente es para cuestión estadística, no es por cuestión de querer decir que la información esté. Ok, para interpretar la tabla basta con tener esas tres columnas. Si se fijan, no se han puesto las restantes, las donde aparecen las frecuencias acumuladas, porque no tiene sentido acumular, pues no son variables cuantitativas. Y en este caso hemos puesto en esta tabla donde dice datos, en vez de las categorías, solo hemos puesto caso 1, caso 2, caso 3, 4, 5 y 6 para reducir o para simplificar la información. Pero ya estamos claros que caso 1 ya se había identificado con su etiqueta que era la distracción del conductor. Y así sucesivamente para el resto. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? La interpretación sería exactamente como hemos hecho antes, solo que aquí no vamos a hablar de frecuencias acumuladas, simplemente vamos a hablar de las frecuencias eh, simples o las relativas simples. Y cuando hablamos de interpretar un caso, pues tenemos que hablar de la causa específica o del caso específico o de la etiqueta de la que estamos dando la información. Por ejemplo, dice acá, las primeras tres causas de accidente de tránsito son distracción del conductor, no guardar distanciamiento, distancia reglamentaria e invadir carril. Pues son las primeras tres que aparecen con mayor frecuencia. Si yo quiero decir la causa con menos accidente reportado sería el caso 4 o la causa 4 que solo reporta una persona ebria en, en el primer día de vacaciones. ¿Verdad? Eso sería, y ahí pues en ese sentido tendríamos que ir interpretando toda la tabla. Esto resulta un poco más práctico, fácil de poder analizar o interpretar. Para variables cualitativas, esto es lo que tenemos que realizar. También podemos hablar en porcentajes y vamos a decir que el 24% de las causas de accidente de tránsito el primer día de vacación es por distracción del conductor. ¿De dónde sale el 24%? Pues de la frecuencia relativa donde dice 14 sobre 57 que es igual a 0.24. Solo se multiplica por 100 y ya tenemos el porcentaje. La causa o menos registrada en porcentajes representa el 2% del total, que es la ebriedad.
que hemos leído en las láminas anteriores y en estas de acá, observen que el gráfico de barra es el que más se le adecua y yo puedo presentar, como ya lo habíamos dicho también antes, de manera vertical o de manera horizontal. Da lo mismo, ahí ya es preferencia personal de quien va a presentar los datos. Solo deben de tomar en cuenta en cuenta los elementos que se han mencionado, como por ejemplo las alturas de la barra son la frecuencia absoluta que tienen en la tabla que hicimos, o también podrían ser los porcentajes que cada uno representa, porque en el eje vertical, en este caso hemos presentado lo que son las frecuencias absolutas, pero también se pudo haber puesto las frecuencias relativas o los porcentajes. Lo que sí debe de respetarse es que estén los dos ejes, uno que sea para las frecuencias y otro que sea para las diferentes categorías, como son distracción del conductor, no guardar distancia reglamentaria, invadir carril, ebriedad, etc. En este gráfico, pues cada uno tiene un diseño diferente, pero eso ya es gusto de la persona que está haciendo la tabla, o el gráfico, perdón. Lo que se debe de hacer es ponerle un título, como es el que tiene arriba, que dice causas de accidentes de tránsito, respetar lo que son las proporciones de las barritas en base al tamaño o frecuencia de cada uno, ponerle etiqueta, como en este caso hemos puesto valores absolutos arriba de cada barrita para que se sepa cuánto representa cada barrita del total, o podría ser el porcentaje, y que las etiquetas se escriban cada una de ellas como aparece allí. Eso es lo relevante y lo importante del gráfico. El ancho que tenga la barra o el rectángulo, cada rectángulo, no es importante. Eso no tiene nada de relevancia, el ancho. La altura es la única que sí importa porque esa es la que nos dice cuántas veces aparece. Pero el ancho ya es preferencia personal de cómo se quiera presentar. No tiene nada que ver con valores estadísticos, a diferencia del histograma, que el ancho sí se define desde el principio que se está construyendo eh, la información para calcular o para desarrollar el dibujo. Una vez que tengamos el gráfico, ya podemos hacer las interpretaciones que querramos. Podemos tomar de referencia los valores más grandes. Podemos Podemos tomar de referencia los valores más grandes o los más pequeños para poder hacer la interpretación o el análisis del problema que se está discutiendo. En este caso, las causas de accidentes de tránsito. Puedo decir cuáles son las de mayor frecuencia o la de menor frecuencia. No podemos enfocar en las de mayor frecuencia porque son las que tienen que buscársele soluciones. En este caso buscamos las que tienen mayor frecuencia, o podríamos decir que es más apropiado ver las que tienen más frecuencias porque son las que debemos de atacar o erradicar o buscar mecanismos para bajar esas frecuencias, porque es un problema social que debemos de ver cómo se controla.